Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces voy a tomar acá la foto de la evidencia de la clase de hoy día. Bueno, hoy día la clase es sobre síndrome convulsivo y estatus convulsivo, que son cosas diferentes, ¿no? El paciente está convulsionando, pero en el síndrome convulsivo, el paciente convulsiona pocos minutos. La diferencia es que en el estatus convulsivo, el paciente va a convulsionar 30 minutos o más, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva. Ujú. Eh, un paciente cuando convulsiona por primera vez y sin fiebre, ¿no? Y que esté en una edad entre los 6 meses y 5 años de edad, y convulsiona, ¿no? Y puede convulsionar 30 minutos o más. Entonces, estamos hablando de un episodio de epilepsia, ¿no? O un estado de epilepsia. Eh, y un paciente puede convulsionar y puede estar debutando, ¿no? También con este diagnóstico, ¿no? El paciente nunca ha convulsionado, no está con fiebre y comenzó a convulsionar, ¿no? Entonces puede ser un debut de epilepsia, ¿no? Dice que un 70% de los niños que ya tienen diagnóstico de epilepsia pueden presentar un episodio de estado convulsivo, ¿no? Antes del año de vida, ¿no? La mortalidad se va a deber, o ¿cómo se llama? O va a estar en relación con la duración del episodio convulsivo. Mientras más el paciente demore en cederle a esas convulsiones, entonces su pronóstico va a ser peor, ¿no? Entonces acá nos dicen de que la mortalidad, ¿no? Puede llegar hasta el 3% de un paciente que está en un estatus convulsivo, ¿no? Siguiente. Las convulsiones en niños y las convulsiones en adultos van a ser diferentes, ¿no? Tanto puede ser las causas, ¿no? Las causas de una convulsión en un lactante va a ser muy diferente a la causa de un adulto que convulsiona, ¿no? Lo mismo va a pasar con los patrones o el trazado del electroencefalograma, ¿no? Entonces, sí, va a ser muy diferente de un niño que la de un adulto. Y también el tratamiento a veces este, no se consigue rápido en parar las convulsiones o darle un mantenimiento en el tratamiento de estos pacientes que tienen diagnóstico de epilepsia.
porque la inmadurez de su cerebro, todavía, ¿cómo se llama? Podemos llamar que ese cerebro de este niño es inmaduro, ¿no? Entonces, el tratamiento va a ser a veces un poco engorroso, ¿no? Que pueden utilizar para que no convulsione el niño, no solamente un anticonvulsivante, pueden ser 2, 3 anticonvulsivantes para que el niño no presente convulsiones, ¿no? Entonces, esto se debe a la inmadurez del cerebro del paciente, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿a qué llamamos convulsión? Entonces, es la aparición transitoria de signos y síntomas debido a una actividad neuronal anormal y excesiva en el cerebro, ¿no? Entonces, la respuesta del cerebro es excesiva, ¿no? Entonces, por eso es que el paciente puede presentar convulsiones, ¿no? Siguiente. Y la nueva este, nominación de los tipos de convulsiones, ¿no? Nos dicen, nos dan esta clasificación, sobre todo por la forma de inicio de la convulsión, ¿no? Y por eso es importante cuando llega un paciente que está convulsionando, preguntar cómo se inició esta convulsión. Si solamente fue, por decir, la manito, ¿no? Miembro superior derecho, o fue, comenzó la convulsión y fue todo el cuerpo, ¿no? Que está movilizándose. ¿No? Entonces, según el tipo de convulsiones, tenemos convulsiones focales, convulsiones generalizadas y convulsiones de inicio desconocido, ¿no? Aquí llamamos convulsiones focales o parciales, ¿no? Entonces están localizadas solamente en un solo hemisferio. El paciente puede tener alteraciones de la conciencia o de repente no hay alteración de la conciencia. Pueden ser estas complejas o pueden ser estas simples, ¿no? En cambio, en las generalizadas sí va a haber compromiso de la conciencia, ¿no? Y las manifestaciones motoras son bilaterales, ¿no? Entonces se van a mover los dos miembros superiores, las dos miembros inferiores, ¿no? Entonces va a convulsionar el paciente en forma completa, por eso se llaman generalizadas. Y hay otro tipo de convulsiones que no se conoce su inicio, ¿no? Siguiente. Acá en este cuadro, ¿no? De, ¿cómo se llama? De entidad internacional, ¿no? De epilepsia, lo va a clasificar según el inicio, ¿no? De la epilepsia. Entonces, tenemos convulsiones de inicio generalizado, convulsiones de inicio focal, convulsiones que no se sabe cómo ha sido su inicio, ¿no? En las convulsiones de inicio generalizado también se van a dividir en motoras y no motoras. Entre las convulsiones motoras, generalizadas motoras, tenemos las convulsiones tónico-clónicas, las convulsiones clónicas, las convulsiones tónicas, las mioclónicas, mioclónicas tónico-clónicas, mioclónicas atónicas, las atónicas y espasmos epilépticos, ¿no? Entre las no motoras, ¿no? Que hay problemas de ausencia también. Entonces tenemos las típicas, las atípicas, las mioclónicas y también mioclonías del párpado, ¿no? Entonces está el niño con sus ojos cerraditos y están moviéndose el párpado, ¿no? Hay mioclonías a nivel del párpado. Entre las convulsiones de inicio focal,
también están divididas en motoras y no motoras, ¿no? En las focales eh, motoras puede haber o no puede haber compromiso de la conciencia, ¿no? Entonces el paciente puede no tener compromiso de la conciencia o, o puede estar alterada también la conciencia o también un paciente puede encontrarse inconsciente, puede haber un automatismo, puede haber atonías, puede estar clónico o el paciente movimientos, ¿cómo se llama? Eh, como espasmos epilépticos, hiperquinesia, mioclonías, movimientos tónicos, ¿no? Y el paciente, si no le damos tratamiento, ¿no? Eh, Vive muy lejos y comenzó con esta convulsión focalizada, ¿no? Y mientras llega al hospital ya han pasado varios minutos, ¿no? Entonces ya no solamente se quedan como focales, sino se pueden generalizar, ¿no? Entonces cuando llegan al hospital, el paciente está, ¿cómo se llama? Movilizándose todo el cuerpo. Por eso es que hay que preguntar, ¿cómo comenzó la convulsión? ¿Fue un solo lado, un brazo, un pie, una pierna y después se ha generalizado, ¿no? Entonces es importante saber ese dato para poder clasificarlas, ¿no? Si es una convulsión de origen generalizado o focal. En las convulsiones no motoras, también, ¿no? No puede haber compromiso de la conciencia o en algunos casos la conciencia puede estar alterada o, o si hay compromiso, ¿no? De paciente encontramos que está inconsciente, puede haber un automatismo, puede haber cambios de conducta también, ¿no? Que puede ser, ¿cómo se llama? También tenemos que tomar en cuenta ese dato, ¿no? O puede también alterarse la parte cognitiva, emocional, sensorial, ¿no? Y lo mismo que pasa con las convulsiones focales motoras, pueden iniciarse en un solo lado y después ya ser bilateral, ¿no? En caso de las convulsiones, que, ¿cómo se llama?, de causa desconocida, entonces también pueden ser motoras y no motoras, ¿no? Entre las causas motoras tenemos las tónico-clónicas o un espasmo epiléptico, ¿no? Y en las no motoras pueden haber los cambios del comportamiento, ¿no? Y otro tipo de convulsiones, que es las que no clasificadas, ¿no? Convulsiones no clasificadas, que hay convulsiones, pero que no están dentro de esta clasificación que hemos nombrado, ¿no? Siguiente. Es muy frecuente que acudan a la emergencia, ¿no? Pacientes que presentan convulsión febril, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta muy bien esos datos, ¿no? Y entonces la Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia y la Organización Mundial de la Salud consideran que las convulsiones febriles son eventos comunes y benignos en la etapa infantil, ¿no? Estas convulsiones son la forma más frecuente de crisis convulsiva en la infancia y que afectan más o menos el 2 a 4% de los menores de 5 años, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Educar a los padres, ¿no? O la persona que está a cargo de este menor, de decirle, ¿no? Ya, presentó esta convulsión porque estaba con fiebre, pero tiene la chance de convulsionar en otra oportunidad que también haga fiebre. Por eso es que tiene que saber esta persona cómo manejar la fiebre, ¿no? ¿Qué tiene que hacer cuando el niño está con fiebre?
¿no? No esperar de que tenga más temperatura para que el niño convulsione, ¿no? Además, estos niños no convulsionan con temperaturas muy altas. El niño que convulsiona por fiebre no necesita llegar a 39, 40 para convulsionar, ¿no? A veces la madre se alarma, está con 39 y me va a convulsionar. Difícil que ya, si no ha convulsionado con 38 y líneas, ya bien difícil que convulsione con 39, ¿no? Pero lo que pasa es que el niño puede convulsionar con 38,2, 38,4 de temperatura y y la madre corre al hospital, pero en ese lapso de su casa al hospital ha seguido aumentando la temperatura y cuando le tomamos la temperatura ya está en 39, puede estar a 39,5, 40, ¿no? Pero no comenzó a convulsionar con esa temperatura de 40 con la que llegó al hospital, sino con temperaturas más bajas, porque esos niños son más sensibles de convulsionar por fiebre. Entonces, hay que saber, a ver, ¿qué nos dices, Lisbeth? ¿Qué harías tú? ¿Cómo aconsejarías a una mamá que su niño convulsiona por fiebre? ¿Qué le recomendarías? Primero, doctora, bueno, tendríamos que decirle que es algo que suele pasar, más bien que cuando ya tenga fiebre tiene que tratar de bajar la fiebre de por medios físicos primero, por ejemplo, dándole una ducha con agua fría o algunos también he visto que agarran alcohol, lo ponen en las plantitas y si no, ya tendríamos que utilizar lo que son medios como lo que es el paracetamol, ya antipiréticos que pueda ser utilizado por las mamás y tratar de que se calme, porque si una convulsión, cuando una mamá lo mira, se pone demasiado nerviosa y debes de ayudar puede perjudicar. Ya. Y tú, Moisés, ¿cómo aconsejarías a esa mamá que su niño está con fiebre? A ver, Moisés, ¿estás con tu micro apagado? ¿Estás hablando o no estás, Moisés? Sí, doctora, disculpe, mi micro está un poco fallando. Ella, en una paciente, ¿cómo le aconsejaría a la madre cuando su Su niño está con fiebre. niño ¿Qué está con tendría que fiebre? hacer? Y tiene el antecedente de que ha convulsionado con fiebre en otras oportunidades. Entonces, ahorita la paciente tiene 3 años y la madre nota que está con fiebre, le toma la temperatura y ve que está con fiebre. ¿Qué tiene que hacer antes que convulsione esta niña? Ah, ya, bueno, lo primero recomendable, es bajarle por enfriar, tratar de enfriarle, a su niño, por medios físicos. ¿Ya? Y ya lo segundo sería, fármacos, ¿no? Como, fármacos para bajar la fiebre, los antipiréticos. No me acuerdo el nombre ahorita, no sé si le ponen, paracetamol, el otro más fuerte es, metamizol. Metamizol. Ujú. Sí, metamizol. Ya. Pero, ¿cómo le dirías a la señora medios físicos? Bájele la temperatura por medios físicos. Ah, ya, yo le diría que, enfríe trapitos y le ponga, en la parte en su frente, en sus axilas, en la parte, también en la parte de mm, en las axilas, en la frente, en el, en la parte posterior también, a veces creo que le ponen, no sé si le ponen en la parte posterior de la rodilla, en la zona poplitea, más que todo en las partes donde hay, más, donde se observa más el pulso, si no me equivoco, o, en el cuello quizás también, pero que yo tenga entendido siempre le ponen en las axilas y en la frente. A ver, ¿quién tiene otra idea de bajar temperatura por medios físicos?
Doctora, quizás ponerle, como dijo mi compañero, paños con agua o bañarlo de manera inmediata. Ya, paños y no es colocarlos en cualquier lugar, ¿no? Los pañitos, ¿no? Y también no es cuestión Ah, de decirle, hay que bañarlos, ¿no? es principalmente puede ser en el abdomen y los pies, creo, doctora. A ver, ¿por qué le pones en el abdomen? ¿Y por qué le ponen en la cabecita, dicen en la frente, ¿no? Pero en realidad se tiene que poner en la cabecita, ¿no? ¿Por qué creen? Porque tiene un porqué, ¿no? Que vas a actuar por algo, ¿no? Por ejemplo, en la cabeza está el cerebro, en el abdomen está el hígado, ¿no? Son órganos que van a guardar más calor, ¿no? Y el baño tiene que ser con agua tibia. Y si le van a poner los paños, también tienen que ser tibios. No tienen por qué ser fríos, ¿no? Por ejemplo, si van a bañar al paciente, está con cuánto de temperatura, y vamos a ponerle 38,5, ¿no? Y el agua tibia, ¿qué temperatura puede tener? 15, 17 grados, ¿no? Entonces, ¿por qué los meten al agua? Para que haya un cambio de calor, ¿no? De esa forma el paciente va a perder calor, pero no es cuestión de sentarlo ahí en la tina con agua tibia, sino mojarle bien la cabeza, el cuerpo, y lo van como frotando para que el niño pierda calor, ¿no? Entonces, dice, señora, báñelo, pero hay que mojar bastante la cabecita, ¿no? Hay que bajar, ¿cómo se llama? Echarle en el cuerpito y usted le va frotando. De esa forma pierde calor, ¿no? Y como, siempre hay que darle antes, ¿no? O durante el baño, el antipirético. El antipirético recién va a hacer efecto a la media hora, 20 minutos, ¿no? Entonces, en ese lapso de tiempo que no está funcionando el antipirético, puede seguir subiendo la temperatura, ¿no? Los medios físicos, ¿cuánto tiempo tienen que estar en el agua? Porque va a haber un momento que decir, doctor, ¿cuánto, o doctora, cuánto rato se va a quedar mi niña bañándose? ¿Mm? A ver, Anthony, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuántos minutos tienen que aconsejarle a la mamá que tiene que estar bañándose su paciente que está con fiebre? Anthony, ¿cuántos minutos tiene que estar? No, regresa a la diapositiva anterior. Todavía estamos hablando de la convulsión febril. Ujú. ¿Cuántos minutos tiene que estar dentro del agua bañándose el paciente que está con fiebre? Bueno, les diré. El paciente más o menos tiene que estar 20 minutos dentro del agua, entonces, para que baje la fiebre, ¿ya? Y entonces, ¿qué va a hacer la mamá? La baña, le moja bien la cabecita, lo va frotando para que pierda calor. Pasaron los 20 minutos o media hora, saca a su niño del agua, que ya se enfrió esa agua, ¿no? Entonces lo seca y le toma la temperatura. Si ya la temperatura ha bajado, ¿no? Llegó con 38,5, ahora está con 38, ¿no? Entonces ya está bajando la fiebre, ¿no? Pero si no está bajando la fiebre, pueden cambiar el agua, ¿no? Y nuevamente con agua tibiecita lo siguen bañando al paciente, ¿ya? Y también se queda 20 minutos más. Eh, Nosotros acostumbramos, por ejemplo, en el hospital, el paciente está con fiebre, siempre tenemos a la mano el antipirético, pesamos a nuestro paciente y según el peso que tiene, le damos el tratamiento, ¿no? Paracetamol, que es lo que
más tenemos al alcance, ¿no? Pero en algunos niños nos dicen, no, es alérgico al paracetamol, entonces tenemos el metamizol, ¿no? O también otro, como antipirético, también podemos utilizar el ibuprofeno, ¿no? Y lo ideal siempre es medios físicos, ¿no? El antipirético va a seguir haciendo efecto y lo va a mantener más o menos unas 6 horas sin fiebre al paciente, ¿no? Entonces, lo ideal para bajarle rápidamente la fiebre es medios físicos y no con agua fría ni agua helada, sino con agua tibia. Y el tiempo, más o menos entre 20 minutos y 30 minutos, ¿no? Entonces, seguimos hablando de la convulsión febril, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir si... Anthony, ¿querías decir algo? No soy Bexabeth, sino que estoy con el nombre de Anthony. Ya. Estoy desde la cuenta de mi sobrina. Doctora, disculpe, y en el caso de, hay mamás que creo que le echan vinagre de bulli. Claro, algunas que pueden utilizar vinagre bulli, pero todo eso tiene que ser, ¿cómo se llama? Tibio, no frío, ¿ya? Si, por ejemplo, tienes ahí una bandejita, ¿no? Y que esté tibiecito, inclusive el alcohol, ¿no? Si vas a, ¿cómo se llama? Bajar temperaturas con pañitos, entonces mojas el pañito, lo escurres y se lo pones en la cabecita, en la barriguita, donde quieras. Algunos, sí, he visto que les ponen en las axilas, ¿no? Pero donde uno guarda más calor y para que baje la fiebre más rápido es la cabeza, por eso es que siempre hay que mojarle la cabeza, ¿no? Y otros en la parte abdominal también, ¿no? Y los niños que pueden convulsionar por fiebre es entre los 6 y 5 años de edad, ¿no? Con una incidencia máxima más o menos a los 18 meses. Y como les decía, la temperatura no es muy alta, ¿no? Entonces el paciente puede estar con una temperatura 38,4 y ya está convulsionando, ¿no? Son niños más sensibles, por eso es que hay que preguntar, ¿no? Antecedentes, si alguien ha convulsionado con fiebre en la familia, ¿no? A veces dice la mamá, dice, sí, mi mamá me ha contado de que cuando yo estaba chiquita convulsionó porque tenía fiebre. Entonces ya sabes que ¿cómo se llama? Que los hijos de esta persona pueden, ¿cómo se llama? Convulsionar por fiebre, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que las convulsiones febriles, ¿no? Se van a presentar en niños entre 6 y 5 años de edad y hay que asegurarnos de que este paciente no tenga una neuroinfección, ¿no? O que en los antecedentes de la época neonatal también no haya convulsionado el paciente. Entonces, para poder decir, sí, esta es una convulsión por fiebre, ¿no? Es una convulsión simple por fiebre porque nada más se presentó una sola vez, ¿no? Que es muy diferente que un paciente ya tenga el antecedente de convulsiones en la etapa neonatal, ¿no? O que esté haciendo una meningitis, ¿no? Y estamos pensando que es una convulsión febril, ¿no? El niño con la convulsión febril, cuando se despierta, ¿no? Le pasó la convulsión, le bajamos la temperatura y se levanta como si no hubiera sucedido nada, ¿no? Es muy diferente cuando tiene otro tipo de infección, ¿no? Una neuroinfección, un paciente con una infección urinaria, entonces va a tener mayor malestar, ¿no? O un paciente con diarreas que también puede convulsionar porque hacen fiebre, ¿no? Entonces, luce su estado de ánimo diferente, ¿no? En cambio, la convulsión simple por fiebre puede ser alguna infección viral, ¿no? Que ha llevado a que el paciente convulsione, ¿no? Porque tuvo una temperatura un poquito más alta, ¿no? Pero no tanta para que inicie su problema de convulsión. Siguiente.
¿Cómo hacemos el diagnóstico de convulsión febril? El diagnóstico solamente es clínico, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que hacer una buena historia clínica, preguntar bien sobre los antecedentes, preguntar cómo ha sido la convulsión, ¿no? Si la convulsión ha sido focalizada, no, la convulsión febril no es focalizada, ¿no? Es generalizada. En la convulsión, el paciente, ¿cómo se llama? Puede haber antecedentes, ¿no? De convulsiones en la familia. Si les hacemos el examen físico, entonces tenemos que examinarlo por completo el paciente. Si es un niño pequeño, menor de 9 meses, entonces ahí la fontanela anterior todavía está abierta. Vamos a palpar cómo está esa fontanela. Si está abombada, ¿no? Entonces eso no es normal, ¿no? Está pulsátil, tampoco es normal, ¿no? Entonces ya estamos sospechando de que podría haber una neuroinfección. Y si está vomitando, preguntar cómo es el tipo de vómito, ¿no? Si es un vómito simple, como que le chorrea nada más lo que está vomitando, o es un vómito explosivo, ¿no? Entonces, el vómito explosivo ya nos está diciendo que hay una neuroinfección. Entonces, hay cositas que con la clínica podemos decir si estamos frente a un paciente con una convulsión febril simple, ¿no? Y este tipo de niños se despierta como si no pasó nada, buscamos dónde está el foco infeccioso, de repente es un proceso respiratorio, va a estar con sus sintomáticos y decirle a la mamá que, ¿cómo se llama?, que tiene que estar controlando la temperatura, ¿no? Para que no corra el riesgo de convulsionar nuevamente por fiebre, ¿no? Hacerle punción lumbar no amerita porque no hay neuroinfección. Las únicas veces en que nosotros hacemos punción lumbar que viene un niño convulsionando es porque estamos sospechando de una meningitis, ¿no? El electro tampoco, ¿no? No va a salir nada en el electro si es una convulsión febril simple, ¿no? Y peor si le vamos a pedir algunos estudios de neuroimagen, ¿no? Entonces, es un gasto para el familiar y estamos irradiando a nuestro paciente por gusto, ¿no? Porque no va a salir nada. Pero si nosotros tenemos una sospecha que no solamente es una convulsión por fiebre, que puede haber otra cosa, entonces ahí sí vamos a tener que actuar diferente. Siguiente. ¿A qué llamamos estado epiléptico? Es un paciente que convulsiona más de 30 minutos, ¿no? Y esto se puede deber, ¿cómo se llama? Se puede presentar, ¿no? Es la convulsión, ¿no? En forma continua, ¿no? Paciente, la mamá nos dice, está convulsionando desde hace media hora, ¿no? Y es en forma continua. Pero también pueden haber casos en que el paciente puede estar convulsionando por momentos, ¿no? Y ya pasó más de media hora y sigue el paciente convulsionando. Convulsiona un rato, deja de convulsionar, otra vuelta convulsiona y está así, ¿no? Y el lapso que ha pasado también es 30 minutos o más. Y sobre todo que el paciente, entre cada convulsión que ha presentado, no ha recuperado la conciencia, ¿no? El paciente sigue inconsciente, ¿no? Por eso, este tipo de convulsiones se dice que también están en estado epiléptico. Siguiente. Dice, actualmente el estado convulsivo tiene una nueva definición conceptual, ¿no? Y esto se va a estar dado por el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es T1 y T2. En el T1 es el momento en que nosotros vamos a iniciar el tratamiento. Si un paciente está convulsionando y todavía no ha llegado a los 5 minutos,
hay que darle chance a que cedan solas las convulsiones, ¿no? Puede ceder las convulsiones. Pasan 3 minutos y ya dejó de convulsionar el paciente, ¿no? No ameritó darle ningún tratamiento anticonvulsivante. Pero si está convulsionando, y por eso es que es importante tomar el tiempo, ¿no? ¿Cuánto rato está convulsionando? Recién comenzó, ya, entonces habrá pasado 1 minuto y estoy contando. Llega al minuto 5, entonces recién voy a dar tratamiento, voy a dar un anticonvulsivante, ¿no? Entonces acá nos ponen que es una condición que resulta del fallo de medicamentos responsables de la terminación de las convulsiones o del inicio de mecanismos que conducen a convulsiones anormalmente prolongadas, ¿no? Entonces, paciente en el T1 es el inicio de los 5 minutos que vamos a dar tratamiento en un paciente que llega por convulsiones. Y el T2 son las secuencias, son las, paciente convulsionó y esta convulsión va a durar más de 30 minutos, ¿no? Entonces, acá ya vamos a estar pensando, por el tiempo que ha transcurrido que el paciente está convulsionando, que va a haber secuelas, ¿no? Puede haber, ¿cómo se llama?, una lesión neuronal, o puede haber muerte neuronal. Todo ya lo vamos a ver en el transcurso del tiempo, ¿no? Por las secuelas que ha dejado estas convulsiones que han durado mucho, mucho tiempo. Siguiente. Entonces acá dice, la definición conceptual lleva a tener en cuenta 2 dimensiones operacionales, ¿no? ¿Qué hago? Basadas en el tiempo que determinan el inicio del tratamiento, que va a ser a los 5 minutos, y del pronóstico que va a tener el paciente si es que ha convulsionado por más de 30 minutos. Siguiente. Entonces, ¿en qué momento voy a actuar? ¿No? Dice dimensiones operacionales. En el T1, la convulsión que dura un tiempo mayor o igual a 5 minutos, ahí tengo que iniciar tratamiento. En este tipo de convulsiones tengo que dar tratamiento, ¿no? Porque ya está durando 5 minutos o más, ¿no? El T2, entonces el paciente, su convulsión dura más de 30 minutos, ¿no? 30 minutos o más, y entonces este paciente va a tener daño neurológico permanente. Siguiente. Entonces acá tenemos en estos cuadros, ¿no? En el cuadro del lado izquierdo, tenemos el T1 y T2 para los distintos tipos de estado epiléptico, ¿no? Si es un paciente con un estado epiléptico tónico, clónico, generalizado, ¿en qué momento tengo que actuar para dar tratamiento? A los 5 minutos. ¿Cuándo estoy pensando que ha dejado secuelas? Cuando esta convulsión ha durado 30 minutos o más, ¿no? En un paciente con un estado epiléptico focal, ¿no? Entonces yo podría esperar un poquito más para iniciar mi tratamiento con anticonvulsivante. Entonces puedo esperar más o menos hasta alrededor de 10 minutos, ¿no? ¿Y cuándo va a dejar secuela? Cuando esta convulsión dure 60 minutos o más, ¿no? En el estado convulsivo, en el estado epiléptico no convulsivo, entonces puedo comenzar a actuar entre los 10 o 15 minutos, pero no sé qué secuelas y en cuánto tiempo va a dejar esta convulsión, ¿no? Entonces acá han graficado que un paciente llega, ¿no?, iniciando
llega y inicia una convulsión, ¿no? Y la convulsión hasta los 5 minutos y también a los 30 minutos. Si están en este periodo de 0 a menos de 5, entonces la convulsión puede ceder espontáneamente. Entonces no amerita darle ningún tratamiento, ¿no? Pero si ya llegó a los 5 minutos, entonces tengo que iniciar el tratamiento, ¿no? Porque ya estoy pensando, llegó a los 5 minutos, esto no va a parar, tengo que ponerle un anticonvulsivante, ¿no? Le pongo el anticonvulsivante y el paciente sigue convulsionando, ¿no? Y llega a los 30 minutos, entonces ese paciente va a tener daño neuronal, ¿no? Por eso hay que tratar de ceder estas convulsiones antes de este tiempo para que no haya daño neuronal, ¿no? Hay pacientes que son difíciles de revertir esas convulsiones, ¿no? Y vienen siempre muy seguidos, son niños con parálisis cerebral o que han tenido algún problema parecido, ¿no? Entonces, como le decimos, estos ya son caseritos, ¿no? Ya los conocemos, inclusive las enfermeras también. Ay, doctora, llegó este paciente que es difícil de conseguir vía, porque justo estos pacientes son los más difíciles de conseguir la vía, ¿no? Y ya ya los conocemos, entonces ya sabemos qué pasos vamos a dar para ceder la convulsión en estos pacientes, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta este momento? A ver, ¿alguna pregunta? ¿O todo está claro? ¿Alguna duda? No, todo claro, doctora. Todo está ya. Entonces, la siguiente diapositiva, Anthony. Entonces, aquí llamamos convulsión breve. Son las convulsiones que duran menos de 5 minutos. Y una convulsión prolongada son las que duran de 5 minutos a 30 minutos. Y las que ya pasaron esos 30 minutos, entonces ya vamos a decir un estado epiléptico. Siguiente. Acá hay una clasificación del estado epiléptico, ¿no? Entonces puede ser un agudo sintomático que se puede presentar en el 26%, un remoto sintomático que también es regularmente frecuente, un 33%, un remoto sintomático, pero con un precipitante agudo, el porcentaje es bajo, 1%, la encefalopatía progresiva, también su porcentaje no es muy alto, pero hay que pensar también que podría tener si es que estamos frente a un paciente con convulsiones, ¿no? Que está durando más de 30 minutos. Niños con fiebre también, ¿no? Es relativamente frecuente, un 22%, y la del tipo criptogénica, ¿no? Que antes se le nombraba como idiopática, ¿no? Es más o menos un 15%. El agudo sintomático, ¿no? Es el paciente en estado epiléptico que va a ocurrir durante una enfermedad aguda del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, un paciente que tiene meningitis puede hacer su estado epiléptico, ¿no? O un niño con una encefalitis, o un niño que vino muy deshidratado y que ha tenido trastornos electrolíticos, un paciente séptico, ¿no? O un paciente que ha tenido problemas de hipoxia, ¿no? Al nacer, o que en ese momento, por un trauma o algo así, está presentando hipoxia, o pacientes con intoxicaciones, ¿no? Ese es un paciente con un
epilepsia aguda sintomática. En el remoto sintomático es el estado epiléptico, ¿no?, que ocurre sin una provocación aguda, ¿no? Es un paciente con antecedentes previos de una agresión en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, hay un antecedente, ¿cómo se llama?, de que el paciente tiene una malformación del sistema nervioso, ¿no? Entonces, puede también convulsionar, ¿no? Y esto se ve más o menos en el 33% de casos. El remoto sintomático, ¿no?, es el estado de conciencia que tiene un paciente, el estado epiléptico de un paciente que ocurre con una encefalopatía crónica. Ya no es aguda, es crónica, pero puede estar provocada la convulsión, el estado epiléptico por un problema agudo, ¿no? Entonces tenemos un paciente que tiene una malformación del sistema nervioso central y que va a presentar un problema como hipoglicemia, ¿no? Entonces, el paciente por A o B hace su hipoglicemia, entonces es más fácil que convulsione, ¿no? En la encefalopatía progresiva, ¿no?, como lo dice su nombre, es progresiva. El estado epiléptico va a ocurrir con un trastorno progresivo o subyacente del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, es enfermedades del almacenamiento de lípidos, por ejemplo, en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, el paciente llega a un momento en que va a convulsionar. Pacientes que hacen fiebre, ¿no? Pero que esta fiebre no sea de origen del sistema nervioso central, ¿no? Entonces puede ser la fiebre por un problema pulmonar, ¿no? Un paciente que está haciendo una neumonía, ¿no? Entonces, va a ser fiebre y el paciente puede convulsionar, ¿no? Y la criptogénica, el que ocurre en ausencia de una agresión precipitante aguda del sistema nervioso central, ¿no? Entonces va a haber una alteración metabólica o sistémica, ¿no? Y el ejemplo son sin causa definible. Siguiente. Entonces, hoy día vamos a hablar de un caso clínico, ¿no? Es un niño de 2 años de edad que llega en brazos de su madre porque aproximadamente hace media hora que el paciente está convulsionando, ¿no? Y pesa aproximadamente 12 kilos, ¿no? Entonces uno también tiene que hacer ojo clínico para saber más o menos cuánto está pesando el paciente para poder dar tratamiento, ¿no? Y si vemos que es un niño eutrófico y preguntamos la edad, entonces también podemos hacer de esa forma un cálculo qué peso puede tener el paciente, ¿no? Siguiente. Has regresado al anterior, Anthony. Siguiente. Entonces, tenemos que nosotros comenzar a analizar, ¿no? Respecto al paciente que ha llegado convulsionando, ¿no? Nos dice hace media hora que convulsiona, tiene 2 años el paciente. Entonces decimos, ¿qué convulsiones que duran 30 minutos van a generar
una disminución de la presión arterial. Entonces, estas convulsiones que duran 30 minutos pueden disminuir el flujo sanguíneo cerebral y nos va a llevar también a que el paciente haga una hipoxia, ¿no? Por la hipoxia, por el momento que tiene este problema de hipoxia, el paciente, su medio interno, también se va a alterar. Entonces nos va a hacer una acidosis metabólica, ¿no? Y también puede haber una acidosis respiratoria, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? ¿Qué tratamiento vamos a usar para manejar el estado convulsivo, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, los primeros 5 minutos, ¿no? Tenemos que estabilizar al paciente, le hacemos el TEP más el ABCDE, ¿no? Entonces, decimos, tenemos que cuidar esas vías aéreas que estén permeables, ¿no? Y que se mantengan adecuadamente. Pero si el paciente está ya yendo hacia el paro respiratorio, entonces tenemos que intubar al paciente y conectarlo a la máquina. Si el paciente está con una frecuencia respiratoria adecuada, hay que ver cómo está el esfuerzo respiratorio, cómo está la expansión torácica, cómo están los movimientos, los ruidos respiratorios, cómo está saturando el paciente, ¿no? Entonces, basándonos en esa evaluación, entonces vamos a decir, este paciente necesita oxígeno al 100%. Está haciendo una hipoxia, tenemos valores muy bajos, entonces no puedo esperar más tiempo. Entonces ahí voy a utilizar una mascarilla, ¿no? Con bolsa de reservorio para en pocos minutos llevar al paciente a una saturación de 100%. En la circulación, ¿no? Tenemos que evaluar en la frecuencia cardíaca, los pulsos, ¿no? El llenado capilar, la temperatura de la piel, ¿no? Entonces, acá tengo que ponerle al paciente una vía, ¿no? Y lo ideal es conseguirle 2 vías periféricas, ¿no? Una para dar tratamiento al paciente y otra para tomar muestras de sangre, ¿no? En la D, que es la evaluación de la respuesta pediátrica, tenemos que ver si el paciente está alerta, responde a la voz, responde respuesta, si hay una respuesta dolorosa o el paciente está inconsciente, ¿no? No olvidarse de mirar las pupilas, ¿no? Porque si yo encuentro un problema de anisocoria, entonces no es solamente el paciente no ha convulsionado por algo muy simple, ¿no? Entonces ya tenemos que pedirle algunos exámenes de imágenes para ver de repente el paciente tiene por ahí un tumor, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta la glucosa, no olvidarnos de pedir cómo está la glicemia capilar, ¿no? Y si están con valores bajos, iniciar el tratamiento, ¿no? Y con una destroza al 25%, 2 mililitros por kilo de peso. ¿Se acuerdan cuando el neonato hacía hipoglicemias? Entonces le dábamos destroza al 10%. Acá en los niños más grandecitos le damos destroza al 25%. Si no tenemos destroza al 25%, podemos darle
destroza el 10% y ya no le vamos a dar 2 mililitros por kilo de peso, sino 5 mililitros por kilo de peso. En el E, la exposición, hay que evaluar si el paciente está con hipertermia y si no estuviera con hipertermia, entonces mantenerlo en una temperatura adecuada, que no haya riesgo de hipotermia. Siguiente. Entonces estamos en los primeros minutos. Como le decía, hay que estabilizar a nuestro paciente, hay que monitorizar a nuestro paciente, sobre todo las funciones vitales, ¿no? Cuando llega a la hora o 2 horas que hay que estar reevaluando a este paciente, lo primero que vamos a hacer son las funciones vitales, ¿no? Y también, aprovechando estos primeros minutos, ya le he puesto una vía le he puesto 2 vías. Una es la para toma de muestras para el laboratorio, entonces no me va a impedir que yo esté haciendo mis indicaciones para que la enfermera comience a dar tratamiento a este paciente, ¿no? Entonces, por eso lo más aconsejable es que le encuentren 2 vías. Pero si no, ya pues, ¿qué se va a hacer? A veces son pacientes difíciles, ¿no? Entonces, que tengan que sea esa vía, ¿no? Para darle el tratamiento. Y ya el de laboratorio pues sufrirá en conseguir las muestras, ¿no? Que le estamos solicitando. Entonces acá la obtención de muestras para electrolitos, despistaje toxicológico, niveles séricos de anticonvulsivantes. Siguiente. Entonces, paciente que yo estaba esperanzada que se dieran las convulsiones espontáneamente, no han cedido. Ya estamos entre los 5 y 20 minutos. Entonces comenzamos a utilizar fármacos de primera línea. ¿Cuáles son? Las benzodiazepinas, ¿no? Tenemos almidazolam, lorazepam, el diazepam, ¿no? Necesito aplicarle o administrarle estos medicamentos porque mi paciente está convulsionando. El niño cuando convulsiona, entonces es difícil de conseguir una vía, ¿no? Por eso es que las enfermeras que están trabajando ahí en la emergencia es gente más entrenada, ¿no? Para poder conseguir una vía. Si no le puedo poner endovenoso, ¿no? El midazolam podemos utilizarlo en forma nasal, ¿no? O en forma rectal el diazepam, ¿no? Entonces ya tenemos que dar otra alternativa para ceder las convulsiones, ¿no? También se aconseja, ¿no? De que tanto el lorazepam como el diazepam se pueden repetir las dosis, ¿no? En cambio el midazolam no, ¿ya? Tengan ese cuidado. Si por A o B, ¿no? Regresa todavía ¿no? Si por A o B no tenemos benzodiazepinas, ¿no? Entonces tenemos que usar el fenobarbital. Pero nunca junten benzodiazepinas con fenobarbital porque van a potencializar la acción de estos fármacos. Entonces podemos llevar a nuestro paciente a un paro cardiorrespiratorio. Y la dosis, cuando vamos a aplicar la dosis de tratamiento para los anticonvulsivantes, siempre que tenemos que dar dosis plenas. Aquí llamamos dosis plenas, es lo máximo que se puede dar por kilo de peso, ¿no? Si es, por ejemplo, de 1 a 2 miligramos, entonces no vamos a escoger 1, vamos a escoger 2 miligramos por kilo de peso,
del paciente, ¿no? Para administrarle ese anticonvulsivante. Siguiente. Entonces, ¿qué fármacos de primera línea tenemos? El lorazepam, diazepam y midazolam. El lorazepam se puede colocar 0.1 miligramos por kilo dosis, ¿no? La forma de administración es la endovenosa y podemos repetir este tratamiento entre los 10 y 15 minutos. A veces no vale mucho la pena de darlo muy seguido, ¿no? Dice, se puede repetir a los 5 minutos, ¿no? Pero hay que darle chance porque de repente el paciente va a comenzar a ceder esa convulsión. Pero si ustedes ven que va al mismo ritmo, entonces sí, ¿no? Le van a repetir la dosis del lorazepam. El diazepam lo podemos administrar en forma endovenosa y también en forma rectal, ¿no? Le ponemos a 0.2 miligramos por kilo dosis, ¿no? Aunque la dosis es de 0.1, 0.2, pero tenemos que utilizar dosis plena, ¿no? Entonces le vamos a dar a 0.2 miligramos por kilo de peso. Entonces podemos repetirlo entre los 5 y 10 minutos, ¿no? La otra forma de administrar, le ponemos una sonda rectal y por ahí le ponemos el medicamento. El midazolam también nos da varias opciones de administración, intramuscular, puede ser intranasal o endovenoso, inclusive también vía oral, pero teniendo en cuenta de que nuestro paciente no tiene compromiso del sensorio, ¿no? Y la dosis del midazolam es 0.2 miligramos por kilo de peso dosis. Siguiente. Ya le puse, ¿cómo se llama? Llegó el paciente, convulsionó, esperé los 5 minutos y le puse diazepam, ¿no? Sigue la convulsión, entonces le administré una segunda dosis de diazepam, ¿no? Pero el paciente sigue convulsionando, ¿no? Entonces ya tengo que utilizar anticonvulsivantes de segunda línea. ¿Cuáles son? Fenitoína, ácido valproico, fermobarbital, fosfofenitoína, ¿no? Pero hay algunos que son todavía. Ya le puse el anticonvulsivante, pero sigue convulsionando este paciente, ¿no? Entonces tenemos ya que echar mano a estos anticonvulsivantes, ¿no? De tercera línea. Pero estos anticonvulsivantes de tercera línea, ¿no? Va a ser algo más dramático en la forma de responder al paciente que lo necesita, ¿no? Ya el paciente lo tenemos que llevar a un coma farmacológico, ¿no? Entonces vamos a hacer que se paralice por completo el paciente. Entonces, si lo vamos a paralizar por completo, el paciente tiene que estar intubado, ¿no? Y tiene que estar conectado a la máquina, ¿no? Entonces, tiene que haber UCI. Si no hay UCI, ¿cómo va a tratar ese paciente? Lo tienen que derivar, ¿no? Al paciente. Si estamos en un hospital de tercer nivel, entonces llamamos al intensivista, ¿no? Para que nos pueda solucionar este problema. Y el paciente tiene que ir a UCI, ¿no? Siguiente. Entonces dice, en caso de la convulsión no pare, existen fármacos de segunda línea. Sí, la siguiente.
Entonces acá tenemos medicamentos que podemos utilizar en el estado epiléptico refractario, ¿no? El paciente sigue convulsionando, entonces ya tenemos que darle el medicamento en infusión continua, ¿no? Podemos utilizar el midazolam, ¿no? Entonces a 0,1 miligramo por kilo hora, ¿no? Porque ya va a estar el paciente con su vía en infusión continua, ¿no? Entonces, al inicio le hemos administrado el midazolam, pero el paciente sigue convulsionando, entonces le vamos a dar su tratamiento de midazolam, pero en infusión continua. Los efectos adversos son la somnolencia y la depresión respiratoria, ¿no? Por eso, si vamos a darle en infusión continua, tenemos que estar en la UCI. Bueno, en la UCI debe estar el paciente, ¿no? Y tenemos otros fármacos como el pentobarbital también, ¿no? Que podemos darle en infusión continua, 0,5 a 5 miligramos por kilo hora. El ácido valproico también lo podemos utilizar, ¿no? A 5 miligramos por kilo hora, ¿no? Entonces vamos chequeando cómo van sus signos vitales. ¿No? Y respecto al ácido valproico, se puede dar como carga, dosis de carga, ¿no? Cuando llega el paciente de 15 a 20 miligramos por kilo, ¿no? Y después ya dejarlo como mantenimiento 5 miligramos por kilo por hora. Siguiente. Como tenemos que utilizar en este módulo el triángulo de evaluación pediátrica, entonces ya estamos en la evaluación terciaria. Tenemos que solicitar exámenes de laboratorio dependiendo de la patología sospechada, ¿no? Estoy sospechando que tenga una meningitis el paciente, por eso que ha hecho su estado epiléptico, ¿no? Entonces, le podemos hacer la punción lumbar, ¿no? Siguiente. Entonces, ahora sí, vamos a resolver nuestro caso clínico. El paciente nos decían que es un paciente de 2 años de edad que viene a la emergencia por presentar convulsiones desde hace media hora, ¿no? Acá nos completan más datos. Dice, el paciente no está conectado, es decir, hay compromiso del sensorio, movimientos tónico-clónicos generalizados, y el paciente tampoco tiene retracciones y no hay ruidos respiratorios agregados, pero sí lo que llama la atención es que el niño está pálido. A ver, Lisbeth, ¿cuántos lados del triángulo de evaluación pediátrica están comprometidos? Dos, doctora. ¿Dos cuáles? En la parte de lo que es el aspecto por los movimientos tónico-clónico y la circulación cutánea por lo pálido. Y dice que, bueno, el trabajo ventilatorio no, porque no tiene retracciones, no hay ríos respiratorios agregados. Ya. Y la circulación por lo pálido que está, ¿no? Pero Sí. acá el paciente, lo principal acá en la apariencia es que hay compromiso de la conciencia, ¿ya? No tanto por los movimientos, claro, ¿no? Pero lo que nos llama acá más la atención es que el paciente esté inconsciente, ¿no? Pero cuando viene un paciente que está convulsionando,
aparentemente no hay compromiso respiratorio. Eso no quiere decir de que está haciendo una neumonía o algo por el estilo, ¿no? Pero si el paciente está inconsciente, va a tener el mismo esfuerzo respiratorio que un niño que está despierto, activo. ¿Ustedes creen que tienen esa misma... Mm, No, claro, no, doctora, no va a tener la misma, porque ya no, está con una patología, o bueno, con los movimientos, con una convulsión. Entonces también serían los tres, ¿no, doctora? claro, sí, hay que tener en cuenta los tres, ¿no? Eh, por ejemplo, si un niño está durmiendo, ¿no? Un niño sano, que está durmiendo, tú le pones el oxímetro de pulso y su saturación va a ser más baja en relación cuando está despierto. Esa prueba, ¿no? Tiene ahí su oxímetro, eh, le toman al paciente, por decir, está durmiendo 95, cuando está despierto está en 98, 99, ¿no? Por eso es que siempre hay que tomar en cuenta el estado de conciencia del paciente, ¿ya? Entonces, acá para mí están los tres lados, ¿no? Aunque por ahí le ponen como dando a entender que solamente son dos, la apariencia y y la apariencia y las convulsiones que tiene el paciente y lo pálido que está, ¿no? Siguiente. Entonces pasamos a la evaluación primaria, ¿no? Dice vía aérea permeable y la mantiene, ¿no? ¿Van a actuar o no van a actuar respecto a la... A ver, ¿qué nos dices, Sebastián? Sí, no, doctora, para tener una mejor saturación, para colocar después el oxígeno. A ver, una cosa es que le vas a colocar oxígeno y otra cosa, en la A, ¿qué tienes que tomar en cuenta? Si se puede colocar, o sea, si No, puede respirar correctamente. el paciente lo tienes que poner en una posición adecuada. No se olviden de A la ver, la posición posición. adecuada del paciente, ¿no? Porque puede estar con la cabecita baja si el paciente está inconsciente, ¿no? Está inconsciente y la mamá lo pone en la camilla y ustedes le tienen que poner en una posición adecuada, ¿no? O de repente flexiona mucho su cabecita, entonces el paciente no va a estar oxigenando adecuadamente, ¿no? Entonces tienen que ponerlo en una posición adecuada, ¿no? Yo se los digo para que tengan, ¿cómo se llama?, en cuenta la, en la práctica, ¿no? Entonces, es la posición, ¿no? Siempre tener en cuenta la posición del paciente, cómo va a estar ahí, ¿no? El paciente que viene convulsionando va a tener mayor cantidad de secreciones, puede vomitar, ¿no? Puede tener relajación de esfínter, entonces tiene que tenerlo en una posición bien a este paciente, ¿no? Una posición adecuada, si va a estar echadito, el ángulo de la cabecita tiene que estar en 30 grados, ¿no? Eh, y si está vomitando, ponerlo la cabecita un poco lateral para que no se vaya a aspirar, ¿no? Sí, Moisés, leí ahí que estabas poniendo, ¿cómo se llama? Es la posición, ¿no? La posición del paciente y hay que tenerla en cuenta. La B, dice, no hay ruidos agregados, no tirajes, su frecuencia respiratoria está en 24, pero la saturación de oxígeno está en 90. ¿Actúa o no actúa? A ver, Anthony, ¿qué nos dices? ¿Actúas o no actúas? Y si actúas, ¿qué tendrías que hacer?
A ver, Anthony. Sí actúo, doctora. Ya. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué haces? ¿Qué le dices a la enfermera? Ya la enfermera, tú le indicaste que lo ponga en buena posición, ya lo puso en buena posición, entonces tú le dices, voy a actuar en el B. ¿Cómo vas a actuar? ¿Qué vas a hacer? Eh, Empezaría a aplicar para que pueda regularizar la saturación. Ya. Entonces, ¿qué le vas a poner? Oxígeno, ¿no? Sí, Ya, sí, doctora. entonces, le vas a poner oxígeno, pero a la enfermera le vas a decir, señorita, póngale oxígeno. Le va a decir, ¿cómo, doctor? ¿Qué le voy a poner? ¿Un catete? ¿Le pongo mascarilla? ¿Cómo le administro el oxígeno? Porque ustedes ya tienen que dar indicaciones. Le indicaría pues mascarilla. Mascarilla, Ujú. ya. ¿Están de acuerdo con Anthony o ustedes le administrarían en forma distinta el oxígeno? Doctora, ¿podría ser cánula? Si Hoy tú, está. ¿cómo se llama? Es que todo dependiendo, ¿no? De en qué condiciones esté tu paciente, ¿no? Eh, cuando tú le administras oxígeno en cánula, solamente le estás dando más o menos para que llegue un FIO 2 de 24%. Nosotros respiramos el aire del ambiente a 21%. Entonces le estás agregando un poquito nada más, que llegue a 24. Ah, ya. A ver, Lisbeth, ¿qué opinas? Sí, doctora, yo creo que se le colocaría lo que es mascarilla, pero sí, hay una que es sin esa bolsita, colector, no me acuerdo cómo se llama. Solo Ya, es la mascarillita nada más, porque en sí ya la saturación está en 90 y no queremos que vaya a bajar más. ya, tú le pones mascarilla sola. Sí, yo le colocaría. Ya. Si tú le pones mascarilla sola, el FIO 2 es más o menos 28%. De 21 a 28, más o menos, ¿no? Pero tú tienes que ir analizando. Este paciente está haciendo problemas de hipoxemia a nivel cerebral, ¿no? Y también va a haber hipoxemia no solamente a nivel del cerebro, sino todo su organismo. Ya se está yendo una acidosis, ¿no? Entonces, es en minutos, ¿no? Que tú tienes que actuar para poder llegar a que haga en minutos a una saturación del 100%. Entonces le tenemos que dar, a ver, ¿qué nos dices, Moisés? ¿Cómo le darías ahí el oxígeno? Ah, ya, doctora, ¿se me escucha? Sí, sí, te escucho. Yo le daría más, con oxígeno con mascarilla de reservorio. Con bolsa de reservorio, Bolsa ¿no? de reservorio. Ajá. Entonces ahí ustedes tienen que ser más agresivos, ¿no? De llevarlos al paciente en minutos, en 1 o 2 minutos, llevarle esa saturación al 100%. Y la única forma es, ¿cómo se llama? Con una mascarilla con bolsa de reservorio, ¿no? Ya pasaron 30 minutos, ¿no? Entonces no es que recién ha comenzado. Si recién ha comenzado la convulsión, ¿no? Entonces podría utilizar mascarilla, inclusive hasta cánula, ¿no?
pero no, este paciente ya está convulsionando 30 minutos, ¿no? Entonces es muy diferente a otro paciente que recién comienza la convulsión, ¿no? Bueno, ahora en la C, la frecuencia cardíaca está en 150, el llenado capilar menor de 2 segundos, la presión arterial está normal, no hay frialdad distal, los pulsos están de buena intensidad. ¿Van a actuar o no van a actuar? En la C. A ver, Sebastián, ¿actúas o no actúas? Mm, O sea, sé que sí, pero no sé exactamente cómo. No sabes cómo. A ver, ¿quién le puede ayudar a Sebastián? ¿Qué harían ustedes? Es la más fácil, creo. Mm, Doctora, ¿se le puede hidratar al paciente? ¿Se le coloca vía, se le hidrata? Por el, Una cosa es hidratación y otra cosa es que pongas una vía, nada más, ¿ya? ya. Entonces le pondría la vía. Ya le pones vía, Ujú. ¿no? Entonces sí, está bien ponerle una vía. En este caso, cuando un niño está convulsionando, tú vas a necesitar que le hagan, porque está en un estado epiléptico, no es una convulsión simple, ¿no? Ya está convulsionando más de media hora, ¿no? Entonces, lo ideal es que le coloquen dos vías. Una para ir colocando medicamentos y otra vía para que le vayan tomando muestras, ¿no? Porque si le quieres tomar una muestra, quieres saber cómo está la glucosa y por ahí le estás poniendo un medicamento, no vas a esperar que pase todo el medicamento para recién tomar la muestra y de ahí que lo analicen, estás perdiendo horas, ¿no? Entonces lo ideal es ponerle dos vías periféricas, ¿ya? La D, el paciente está inconsciente con movimientos tónico-clónicos generalizados. A ver, Betsabé, ¿qué harías? ¿Actúas o no actúas? Mm, Sí, creo que la temperatura la trataría de bajar un poco más. No, 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 estamos en la D. Perdón. am, le pondría, para las vías, pero no sé, no lo sabría, no sé, doctora, la verdad. Ya. Acá te dice que el paciente está inconsciente, pero que está con movimientos tónico-clónicos generalizados. ¿Cómo te imaginas que está el paciente? Con movimientos involuntarios. ¿Y eso qué cosa es? Una convulsión. El paciente está convulsionando, ¿lo miras nada más? ¿O No, qué harías? le administraría diazepam o el otro fármaco que se me... Ya, ¿cómo se llama? Le vas a poner sus fármacos anticonvulsivantes, está bien, ¿no? Entonces, en la D ya tú tienes que administrar anticonvulsivantes, ¿no? ¿Ya? Entonces comienzas con los de primera línea. Los de primera línea, ahí tienes el diazepam, lorazepam, midazolam, ¿no? Entonces ya, tú, ¿cómo se llama? Manejas mejor el diazepam, le pones diazepam, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad le tienes que decir a la enfermera que le vas a poner de diazepam? Porque tú no le vas a decir, señorita, póngale diazepam. Y te va a decir, ¿qué cantidad, doctora? Ay, no me acuerdo. Me acuerdo del midazolam, doctora, que el midazolam era 0,1 Ya, yo te miligramos. digo, el diazepam, la dosis es de 0,1 a 0,2 por kilo de peso. ¿Qué cantidad le vas a poner a este paciente?
¿no? Entonces le vas a decir a la enfermera, cargue con tanta cantidad de diazepam y se lo va a poner en 10 minutos, porque tiene que ser bien lento, ¿no? Claro, dependiendo, ¿cuánto está pesando el paciente? 12 kilos. ¿Qué dosis le vas a administrar? Uno 1.2 le pondría. Acuérdate, cuando estás en estos casos tienes que ponerle dosis plena. Ah, ya. ¿2.4? Claro, 2.4 miligramos, ¿no? Entonces le dices a la enfermera, señorita, cargue con diazepam 2.4 miligramos y le va a administrar endovenoso lento. Entonces tú te pones el estetoscopio y comienzas a escuchar cómo están sus latidos cardíacos y estás mirando cómo respira tu paciente, ¿no? Si comienza a disminuir la frecuencia cardíaca, le tienes que decir a la enfermera, espérese un momentito, ¿no? Porque si no lo vas a llevar a paro cardíaco. Si comienza a disminuir la frecuencia respiratoria, también, ¿no? Un momentito, a ver, esperamos un ratito, ya se normaliza, ya comienzan a ponerle, pero póngale bien, bien, bien lento, ¿no? Pues si lo pone muy rápido, entonces tú misma estás provocando que el paciente se vaya a un paro respiratorio, ¿no? Por eso es que hay que administrarlo bien lento estos medicamentos, ¿ya? Entonces ya Betsabe le puso su anticonvulsivante y entonces acá ahora pasamos al E. No tiene lesiones y está con una temperatura de 37 grados centígrados. Entonces, ¿qué vas a hacer, Moisés? ¿Actúas o no actúas? Ah, no, doctora, yo no actuaría acá. No actuarías ahí. No. A ver, Lisbeth, ¿estás de acuerdo? Tendríamos que, para que no haya una hipotermia, trabajar para que no haya una hipotermia. Claro, entonces evaluar el paciente y también tratar de que no llegue a la hipotermia, ¿no? Es importante que el paciente esté con una temperatura adecuada, ¿no? Entonces el paciente está así desnudo y lo dejas así, no. Entonces tienes que mantenerlo a una temperatura adecuada, ¿no? Entonces, ahorita estamos en invierno, puede ser más fácil que llegue a la hipotermia, ¿no? No. Entonces, con el tratamiento que ustedes le han dado, el paciente ya dejó de convulsionar. Siguiente. Antonin, la siguiente diapositiva. Entonces, acá ya están los resultados, ¿no? Entonces dice vía aérea permeable y la mantiene, ¿no? Entonces acá les han puesto que no intervienen, pero en la práctica tienen que intervenir. Hay que ponerle en una posición adecuada al paciente, ¿no? Para que se mantengan las vías aéreas permeables. En la B dice, no hay ruidos agregados, el tiraje, no hay tirajes, satura el 90%, entonces sí le ponen oxígeno, ¿no? A 15 litros por minuto con una mascarilla con bolsa de reservorio, ¿no? Entonces está bien.
Lo tenemos que oxigenar bien a nuestro paciente. En el C le están colocando la vía endovenosa. En la D le ponen el diazepam, 2.4 miligramos endovenoso, pasarlo en 5 minutos, ¿no? O más tiempo de 5 minutos. Y en el E no intervienen, pero, ¿cómo se llama? Hay que tener cuidado de que el paciente no nos vaya a hacer hipotermia, ¿no? Esa es la intervención que tenemos que tener. Siguiente. Siguiente. Entonces ya vamos a hacer la evaluación secundaria. En la evaluación secundaria, síntomas, niega, antecedentes, entonces el paciente está en seguimiento por una agenesia del cuerpo calloso. Problemas de alergia, niega, medicamentos que esté tomando actualmente, niega. Entonces ahora examinamos nuevamente a nuestro paciente después de haber intervenido y su frecuencia cardíaca está en 130, frecuencia respiratoria en 24, la presión arterial en 90/60, está con una temperatura de 37 grados centígrados y mejoró su saturación, llegó al 100%, pero con su mascarilla con bolsa de reservorio. La piel está tibia, llenado capilar menor de 2 segundos. Tórax y pulmones, murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, no hay ruidos agregados. Cardiovascular, los ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, pulsos están simétricos de buena intensidad, abdomen blando, depresible, no doloroso, ruidos hidroaéreos normales. En el sistema nervioso central, el paciente ya está dormido, ¿no? Por el diazepam que se le ha puesto, se ha quedado dormido el paciente, ya no está convulsionando y no hay signos meningios, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico del paciente? A ver, Anthony, ¿cuál sería el diagnóstico del paciente? ¿Qué crees que ha tenido el paciente? Recuerda que ha venido convulsionando, la madre nos ha dicho de que ya tiene 30 minutos más o menos que está convulsionando, ¿no? Paciente está pálido, ¿no? Hay cierta palidez y cuando lo hemos examinado, lo que nos ha llamado también la atención es que su saturación estaba en 90%, ¿no? Ya le pusimos el anticonvulsivante y ya se dieron las convulsiones. Entonces, tienes que poner un diagnóstico. ¿Qué diagnóstico tiene tu paciente? Una convulsión, doctora. ¿Pero es una convulsión común y corriente? Por eso hay diferencia, ¿no? Un niño que viene por convulsión y un niño que está en estado epiléptico. ¿Qué diagnóstico le podrías? ¿Convulsión o estado epiléptico? ¿Mm? A ver, di nada más lo que tú piensas, ahora que ya te he dicho las diferencias. ¿Cuál queréis que sea su diagnóstico?
A ver, otra persona que opine. ¿Cuál sería el diagnóstico? Doctor, es la primera vez que le pasa, ¿no? Sí, es la primera vez que le pasa. Doctora, ¿sería un diagnóstico de convulsión? Porque un estado epiléptico entiendo que son dos o más convulsiones. Pero puede ser un debut. Pero sigue habiendo solamente una. O sea, Claro. por ahora Ujú. se mantendría en convulsión nada más. No, Doctora, ¿puede ser epilepsia por el seguimiento de la agenesia del cuerpo calloso? no tanto por la, ¿cómo se llama? Agenesia del cuerpo calloso, sino que tienen que tomar en cuenta el tiempo que ha convulsionado el paciente. Si el paciente convulsiona 30 minutos o más, es un estado epiléptico. Lo que antes decían, está en un estatus epiléptico, ¿no? O es un niño que ha venido convulsionando y llegó al estatus epiléptico. Entonces ahora con la nueva terminología que han hecho, esta, dicen estado epiléptico, ¿no? Paciente que convulsiona media hora o más, paciente tiene estado epiléptico. Si convulsiona menos tiempo, es una convulsión, ¿no? Si es por fiebre, es una convulsión febril, ¿no? Si el paciente, por decir, llegó a las 8 de la mañana con fiebre y convulsionó, ¿no? Y tiene una amigdalitis o una otitis, ¿no? Y, y mientras le están haciendo los análisis y todo lo demás, 10 de la mañana, otra vuelta convulsiona, ¿no? Ya no es una convulsión simple, febril, ¿no? Ya es compleja porque ya está convulsionando 2 veces, pero entre convulsión y convulsión, su estado de conciencia ha sido normal, ¿no? Entonces, lo único, ¿cómo se llama? Que es que no se inició el tratamiento antibiótico adecuado, ¿no? Oportuno. Entonces, por eso es que el paciente hizo nuevamente fiebre y convulsionó de nuevo, ¿no? En cambio, el estado epiléptico tiene que el paciente convulsionar por 30 minutos o convulsionar en varias oportunidades, ¿no? Por ejemplo, comienza a convulsionar a las 8 de la mañana y convulsiona 5 o 10 minutos. Dejó de convulsionar 5 minutos y sigue convulsionando nuevamente. Nuevamente comienza a convulsionar. Pero entre las 8:10 y 8:15 que comenzó nuevamente la convulsión, el paciente no había recuperado la conciencia. Sigue convulsionando hasta las 8:30, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? Media hora. Ha convulsionado por media hora, pero por momentos sin recuperar la conciencia, ¿no? Ese es un estado epiléptico, ¿ya? Suficiente con que el paciente haya convulsionado 30 minutos o más, ya se está hablando de estado epiléptico, ¿no? Puede ser con o sin fiebre, pero está convulsionando el paciente. Más tiempo, ¿no? En cambio, si convulsiona solamente 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, puede ser un síndrome convulsivo, ¿no? Pero el que convulsiona 30 minutos o más es un estado epiléptico, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya se han dado cuenta la diferencia que hay, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Ujú. Por eso, en este caso, paciente de 2 años de edad que viene convulsionando y la madre nos dice que ha convulsionado más o menos 30 minutos, ¿no? Entonces ya por el tiempo, ustedes ya sacaron el diagnóstico, ¿no? El paciente está en un estado epiléptico, que es muy diferente decir epilepsia,
¿no? Puede ser, el paciente puede tener diagnóstico de epilepsia, por ejemplo, ya por una agenesia del cuerpo calloso, pacientes ya le hicieron diagnóstico de epilepsia, tiene que recibir tratamiento anticonvulsivante. Pero el paciente puede llegar a la emergencia porque está en un estado epiléptico, ¿no? Está convulsionando más de media hora o media hora. Es diferente, ¿no? Un paciente que tiene una cisticercosis, ¿no? Y que convulsiona. Entonces, él tiene diagnóstico de epilepsia por un problema, ¿no? De la cisticercosis, ¿no? O el paciente puede tener un tumor, ¿no? Entonces, también puede convulsionar, ¿no? Pero no puede tener diagnóstico de epilepsia porque cuando él convulsiona por su tumor, convulsiona 2, 3 minutos, ¿no? Pero de todos modos le dan tratamiento anticonvulsivante para no activar ese tumor que va a hacer que se active algunas neuronas, ¿no? Es como si tú prendieras la luz, ¿no? Entonces comienza a funcionar todo, ¿no? Entonces ahí es que el paciente convulsiona. Entonces, para que tú tengas ese foco apagado, entonces le dan anticonvulsivantes, ¿no? A ver, la siguiente diapositiva. Entonces, el diagnóstico es un estado epiléptico, ¿no? Y en la evaluación terciaria es para pedir los análisis, ¿no? Algo que ha activado esto, ¿no? El paciente tiene su problema ahí en el cuerpo calloso, entonces ha hecho que se active y que dé esa manifestación de un estado epiléptico, ¿no? Entonces tenemos que saber cuál ha sido la causa, entonces podemos pedirle el hemograma, su PCR, buscar si de repente tiene una descompensación metabólica, ¿no? Electrolitos, glucosa, urea, creatinina, cómo están sus transaminasas, un examen de orina. Tenemos que ver la causa que haya llevado a que este paciente convulsione, ¿no? Siguiente. Bueno, acá en estas dos últimas diapositivas se trata sobre qué hacer cuando llega un paciente a, a la emergencia, ¿no? Que está convulsionando. Entonces hay 4 pasos, ¿no? Que uno puede dar para sedar y que cedan las convulsiones, ¿no? Entonces, si llega un paciente y que tiene menos de 5 minutos que ha convulsionado, entonces tenemos que asegurarnos que sus vías aéreas estén permeables, ¿no? Ponerle oxígeno, ¿ya? Según lo que veamos que está saturando el paciente, ¿no? Si el paciente está saturando, por decir, 98%, entonces con una canulita o una mascarilla simple podemos llevarlo al 100%, ¿no? Muy diferente que el paciente esté en 90 o menos de 90% de saturación. Entonces, para llevarlo al 100%, sí ameritan que utilicen una mascarilla con bolsa de reservorio, ¿no? Y un paciente que ha llegado convulsionando tiene que tener una vía, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Pueden ceder espontáneamente las convulsiones o puede seguir convulsionando el paciente. Entonces, siempre tenemos que tener una vía, ¿no? Entonces, el paciente llega convulsionando, le buscamos una vía y le podemos colocar, por decir, el lorazepam, ¿no? Endovenoso, 0,1 miligramos por kilo de peso, máximo. En estos medicamentos sí hay que saber lo máximo que podemos administrar, ¿no? De este fármaco,
¿no? Entonces, lo máximo que podemos administrar es 4 miligramos, ¿no? De la dosis total. Si el paciente se movía mucho, qué sé yo, o la enfermera no está muy entrenada de conseguir vías, ¿no? Y peor que un paciente está convulsionando, no le consigue vía. El paciente está convulsionando, tengo que actuar, ¿no? Entonces, le digo a la enfermera, ponle una sonda eh, rectal, ¿no? Y por ahí le voy a poner el medicamento, ¿no? Entonces, según el peso del paciente y según la edad del paciente, que ahí le estamos calculando el peso, le vamos a administrar el diazepam por vía rectal, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente, por decir, de 2 años a 11 años, le podemos poner 5 miligramos, hasta 10 miligramos por kilo de peso, ¿no? Si es más chiquito, 5 miligramos. Pero si es, por ejemplo, un niño de 10 años, 9 años, 10 años, entonces ya le podemos poner hasta 10 miligramos por vía rectal, ¿no? Si es más grandecito, ya necesita más dosis, pero lo máximo que podemos poner de diazepam por vía rectal es 20 miligramos, ¿no? El paciente está convulsionando, por decir una convulsión focal, ¿no? Pero no hay compromiso de la conciencia, entonces le podemos dar el midazolam vía oral, ¿ya? A pesar de que le hemos administrado sus anticonvulsivantes de primera línea, ¿no? El paciente puede seguir convulsionando, ¿no? Tenemos que evaluar nuevamente el ABC, ¿no? Vías aéreas, cómo está respirando y la circulación. Esos pacientes, lo ideal es que estén con su monitor, ¿no? No tengo monitor, pero le tengo que poner su oxígeno de pulso, ¿no? Aunque sea eso como para que nos vaya avisando cómo está la frecuencia cardíaca, ¿no? Cuánto está saturando el paciente, ¿no? Y entonces procuramos conseguirle un acceso venoso para seguir administrando los anticonvulsivantes. Entonces, podemos administrar una segunda dosis, ¿no? Del lorazepam, ¿no? Si hemos comenzado a ponerle diazepam, le podemos poner su segunda dosis de diazepam, ¿no? Endovenoso. En cambio, el midazolam solamente se da una sola dosis, ¿ya? No se puede repetir. Si yo voy a ponerle más midazolam al paciente, ya ese paciente que tiene que estar en la UCI, y se lo voy a poner en infusión continua. No se lo puedo poner así en bolos. Y además, acordarse que el lorazepam y el diazepam solamente podemos ponerlo 2 veces, ¿ya? Siguiente. Entonces, ahora ya estamos en el tercer paso. Nuestro paciente sigue convulsionando. Ya le hemos puesto las 2 dosis de los benzodiazepinas. Entonces ya estamos pensando en colocar este medicamento en infusión continua, ¿no? O colocar, ¿cómo se llama? El fenobarbital o la fenitoína también, ¿no? Ya irle administrando esos anticonvulsivantes. Sigue convulsionando el paciente, entonces ya estamos pensando y evaluando que lo tiene que ver ya la intensivista, ¿no? Porque este paciente, si sigue convulsionando, va a tener que ir a UCI y llevarlo a un coma farmacológico. Entonces vamos a paralizarlo por completo al paciente. Y cuando esté paralizado por completo, el paciente no va a poder respirar. Entonces ya tiene que estar intubado y conectado a una máquina para poder
relajarlo por completo al paciente. Entonces ya vamos a tener que utilizar otros fármacos, ¿no? Como son anestésicos, para ya sedarlo y relajarlo por completo, eso lo tiene que administrar el intensivista o el anestesiólogo, ¿no? No atrevernos a usar, ¿cómo se llama? Un anestésico sin la supervisión que el paciente va a estar en UCI, ¿no? Porque si no nos podemos meter en grandes problemas, ¿no? Porque este paciente se paraliza y no hay quien lo, ¿cómo se llama? Que lo saque de ese estado hasta que pase el efecto del medicamento. Y puede estar varios minutos, ¿no? Entonces, si tú vas a paralizar a un paciente, tiene que ser en la UCI y tiene que estar intubado, ¿no? Y conectado a la máquina. Bueno, esta creo que ha sido la última diapositiva, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo que es el seminario, ¿ya? Muy bien su cortinita. Me ha gustado esa cortina, Anthony. Bueno, entonces, 10 minutos para que denle sus diapositivas a Anthony para que, a la hora que los llame, puedan, hacer el seminario.